Take on Me, un relato de Chema Lozano. No paraba de llover. Estuvo lloviendo durante la mañana. Llovía por la tarde y parecía que también iba a llover toda la noche. Todo estaba mojado. Rostros, cabellos, cielo, tierra, hasta el mismo sol estaba empapado. Un semicírculo de personas enfundadas en abrigos y chubasqueros grises se había congregado alrededor de un hueco hecho en la tierra, cuyos límites apenas conseguían quedar a salvo de un torrente de agua y barro. Solo se veían paraguas, pequeños islotes de color negro y azul oscuro. La escena fue muy rápida. La climatología no permitía una ceremonia de largos discursos y tampoco las filas de condolencias de rigor. El sacerdote pronunció las últimas palabras de un sermón apagado por el incesante ruido de las gotas sobre la hierba negada. Los encargados de la funeraria bajaron diligentes el ataúd hasta el fondo de la tumba, aún abierta. Iniciaron rápidamente su trabajo con las palas. Sabían lo que hacían. El agujero fue tapado en pocos minutos. Los asistentes al funeral empezaron a dispersarse sin esperar que los enterradores acabaran su trabajo. Nadie les podría reprochar que quisieran llegar a casa para cambiarse de ropa y seguir aliviados con sus vidas. En sincronización perfecta y en señal de respeto, los empleados, los asistentes y la lluvia abandonaron el lugar al mismo tiempo. Solo una solitaria figura se quedó quieta, clavada en el fango, una sombra recortada por la condensación del ambiente, esfinge de un hombre desgarrado por el dolor, congelado ante una escena que ningún padre debería presenciar. Su mirada taladraba la tierra recién removida, más allá del roble y del acolchado blanco, hasta llegar a una figura aparentemente dormida, cuyo delicado rostro rivalizaba con la belleza de las ninfas del agua. Las espaldas del hombre se iban cargando bajo el peso de esa misma tierra, y su cabeza se negaba con vehemencia a aceptar una realidad tan atroz, imagen de un mundo huérfano de Dios. Mi vida, mi niña, No pudo acabar la frase. Un fuerte nudo en la garganta se lo impedía. Sus lágrimas volvieron a caer sobre la hierba mojada. Tras unos minutos de congoja, el hombre consiguió reponerse y fijó la mirada en la lápida que había sobre la tumba. Maya Riquelme Ortiz, 1976-2002. Al final encontró la felicidad donde la había perdido. Tu padre te querrá siempre. Cariño, ¿cómo estás?, preguntó en un ronco susurro como si temiera en parte ser oído en el más allá. De repente se sintió algo estúpido y avergonzado, así que se apresuró a añadir: Entiendo por qué te gustaba este lugar. La hierba está cuidada, el inmenso olmo entre cipreses parece un surtidor de sombras, y ese pequeño montículo que se forma en el centro del parque es como una señal de los muertos. Nos recuerda que siguen aquí, entre nosotros. Sabes que a mí nunca me habían gustado los cementerios, pero esta vez te doy la razón. Solo por esta vez, ¿eh? Una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios. Duró poco. Enseguida volvió la tensión y desapareció engullida por la boca. Este lugar tiene algo mágico, prosiguió hablando en tono confidencial. Ahora sé por qué querías venir todos los sábados por la mañana y dibujar durante horas en tu cuadernillo. Dejó de hablar como el que guarda un minuto de silencio. Hija mía, entiendo tantas cosas que antes no entendía. Acabó por confesar el hombre. Tus quejas y reproches, las veces que me decías que no podía seguir así, que tenía que pasar página y olvidar, que la vida estaba para disfrutarla, que por fin me habías encontrado y perdonado. Contuvo las ganas de volver a llorar. Una chica tan joven, una niña y con una sabiduría tan grande, merecías un padre mejor. Ojalá lo hubieras tenido. Esa maldición de nuestra familia, madres ausentes y padres que no dan la talla. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Conocéis la historia de tus abuelos? No logré romper el círculo. La rabia y la ira empezaron a apoderarse de él. Que estés metida en este puto agujero. Tragó saliva con asco. Es la prueba de nuestra mierda de familia. Soltó entre espumarajos. Se limpió la saliva de la comisura de sus labios. Miró hacia arriba, hacia un techo cubierto de nubes amenazantes, y continuó hablando a pesar de que el nudo en la garganta le seguía oprimiendo las cuerdas vocales. ¿Por qué me has hecho esto, hija? ¿Por qué has tenido que abandonar a tu padre, ahora que el cielo había querido juntarnos? Preguntó señalando con su dedo índice a los nubarrones. Ironías del destino. Ese mismo cielo había sido quien se la había devuelto cuando ya había perdido toda esperanza de recuperarla. Si existe en verdad un Dios,
Es un auténtico hijo de puta y un sádico cabrón, se dijo a sí mismo. Sabes que soy un desastre sin ti, volvió a hablar en voz alta. ¿Quién cuidará de las plantas? ¿Quién me cortará el pelo? ¿Quién escuchará mis cuentos? ¿Quién, hija mía? ¿Quién? ¿Quién? Repetía fuera de sí. No hay un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo que no te echo de menos, amor. Mi niña, mi Maya, mi ilusión, decía entre sollozos. Arrodillado en el suelo por la fuerza de atracción de un vacío que se abría bajo sus pies, preso de un repentino vértigo, cerró los ojos con fuerza, como queriendo negar así la cruda e inmisericordia realidad de la muerte. Los recuerdos le asaltaban sin piedad y se clavaban en su cerebro como alfileres. Empezó a llover de nuevo, aunque ahora era una lluvia fina, mecida por una suave brisa que calaba despacio su cuerpo. Su mente lo había abandonado y viajaba veloz al pasado. No, papá, no hace falta que me recojas al trabajo. Ya cogeré el bus de las 7 de la tarde. Maya, hija, no me gusta que vayas sola por la calle esas horas. Enseguida oscurece y en el polígono apenas hay farolas. Recuerda la última vez. El bus llegó tarde y te asustaste porque había un tío raro al otro lado de la parada que te estaba mirando. No debí contarte nada, papá. ¿Vas a estar siempre así, pasando pena por mí? Por supuesto, Maya, soy tu padre. Sufriré por ti el resto de mi vida y algo más allá. Además, si te hubieras sacado el carné de conducir en verano, como te dije, no me preocuparía tanto por la hora a la que sales de trabajo. Vale, papá. Hemos hablado de eso miles de veces. No empieces. Te dije que quiero sacarme el carné con mi dinero y a mi ritmo. Ahora tengo otras cosas más importantes, si lo sabes. Así que para ya, pesado. Bueno, hija, ya paro. No te lo volveré a repetir, pero con la condición de que te voy a buscar a las 7. Fíjate que tiene toda la pinta de ponerse a llover. Está siendo un noviembre muy lluvioso. Seguro que después no llueve en meses. Menudo clima se nos está quedando. Pronto solo habrá una estación. Pues sí. El cielo lleva todo el día encapotado y en las noticias hablaban de que esta semana pasaría por aquí una dana. Una tormenta de esas tan fuertes. Sabes que te quiero, ¿verdad, Maya? Quería por ti cualquier cosa. Te debo muchos años, muchas atenciones y besos atrasados. Solo tienes que decirme qué necesitas o qué quieres y lo tendrás. Papá, esto lleva un proceso. Hace relativamente poco que volviste a mi vida, o mejor dicho, que resucitaste. Sé que me quieres, que estás haciendo un esfuerzo por rehabilitarte, por recuperar lo perdido. Pero hay cosas que no se recuperan. Lo hecho, hecho está. Así que vamos a ir poco a poco. De momento, me vienes a recoger a las 7 y otro día quizá cenemos juntos, ¿vale? Lo sé. El tiempo no se recupera. Solo quería decirte que aquí me tienes y que nunca más te abandonaré. Ojalá podamos quedar para cenar. Sí. Ah, y cocino yo, claro, porque, hija, no sé cómo es posible alimentarse a base de comida en microondas. ¡Madre de Dios! Lo sé, papá. Sé que me quieres. Y que conste que la comida de microondas está muy rica y puede ser tan saludable como cualquier otra. Además, no me llega el día para ponerme a cocinar. ¿Qué diablos? Me aburre. Eres incorregible. Nada. Nos vemos a las 7 delante de la parada del bus. No tardes. No les des a esa gente ni un minuto más. No lo valoran. Sinceramente, creo que trabajas demasiado. Te explotan. Sí, me explotan, lo sé, pero necesito ese trabajo. Casi no tengo experiencia laboral, y si aspiro a algo mejor tengo que pringar. En este mundo, si no pasas por el aro, no llegas a ningún sitio. Hay que currárselo. Bueno, vale. Nos vemos a las 7. Intentaré no llegar tarde, aunque no te prometo nada. Hasta luego, papá. Tengo que colgar. Hasta luego, hija. Te quiero. Adiós. Papá, no sé cómo lo has hecho, pero esta lasaña está buenísima. ¿Puedo repetir? Preguntó Maya y se relamió los labios con deleite infantil. Claro, hija. Come todo lo que quieras. He hecho para un regimiento. No sé si te acordarás. Pero la lasaña era tu plato favorito cuando eras pequeña, dijo con melancolía su padre. Si te digo la verdad, papá, borré por completo esa época. Casi no tengo recuerdos, puntualizó con un sutil tono sarcástico que no pasó desapercibido de su padre. Aunque... ahora que sacas el tema, le tembló un poco la voz. Hay una cosa que me gustaría que me contaras. Hasta ahora no había tenido el valor de preguntarte por mamá. No sé por qué, la verdad. Supongo que estaba enfadada, pero ahora... Su padre la interrumpió disgustado. ¡Mierda! No debía abrir la boca. ¿Seré imbécil? Ante la sorpresa de su hija, dio un puñetazo sobre la mesa haciendo saltar un cubierto que acabó cayendo al suelo.
Soy hombre tu hija, perdona. No quise asustarte, se disculpó avergonzado. Recogió el tenedor del suelo y lo volvió a colocar en su sitio. Esa época es agua pasada. No importa ya. Guardó unos segundos de silencio, escrutando la cara de su hija, esperando alguna señal que le indicara que había cambiado de opinión y, por tanto, que lo dejaba estar. No obstante, la señal no llegaba, así que volvió a intentarlo. Lo que importa es que ahora estamos juntos. Eso es lo importante. Maya, no quiero invocar viejos fantasmas ni excavar entre recuerdos dolorosos. Papá, es importante para mí. Me lo debes, acabó diciendo Maya. Había mordido a su presa y no pensaba soltarla por nada del mundo. Estaba resuelta a ir hasta el final. Ante la insistencia tenaz de su hija, su padre no tuvo más remedio que ceder. Respiró hondo y cerró sus ojos dispuesto a que toda una vida de errores y pésimas decisiones inundara su alma. Era verdad. Se lo debía. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Hay cosas que no se pueden ocultar eternamente. Todo vuelve, se dijo. Y a pesar del dolor que le provocaba hablar del pasado, sentía cierto alivio al mismo tiempo. Por fin se quitaría de encima ese peso de su conciencia. A la larga, cosechas lo que has sembrado, y él había regado al mundo con mucho sufrimiento. Había llegado la hora de recoger los frutos. Tienes razón, hija. Te lo debo. Pregunta lo que quieras sobre tu madre, claudicó a regañadientes. Se colocó en su silla y esperó con resignación las embestidas de su hija. Tranquilo. No te voy a reprochar nada del pasado, dijo Maya para tranquilizar a su padre. La abuela me contó alguna cosa en su momento. Además, yo era pequeña pero no tonta, afirmó con fingido orgullo infantil. Siempre fuiste una niña muy lista, amor, le sonrió su padre. Tengo curiosidad. ¿Qué te contaron y qué sabías tú? Le preguntó para dilatar la respuesta sobre su madre. Necesitaba tiempo para poner en orden sus recuerdos. Había pasado toda una vida desde entonces. Maya hizo ver que no se daba cuenta de la estrategia de su padre y se quedó pensativa, intentando rescatar su infancia de lo más hondo de su memoria. También se sentó recta en la silla como su padre, colocó las servilletas sobre sus piernas y apoyó los codos sobre la mesa para hacer fuerza sobre el respaldo. Me acuerdo que empezó a hablar como en un sueño. Cuando era pequeña, la abuela me contaba que tú y mamá estabais trabajando en el extranjero y que por eso no podíais venir a verme, pero yo sabía que era mentira. Me escapé de casa, más de una vez, para ir hasta el barrio de las Carmelitas. La cara del padre se ensombreció, agachó la cabeza y empezó a frotarse las manos nervioso. Volver a escuchar el nombre del barrio le había incomodado, pero oírlo en boca de su propia hija le había hecho daño físicamente. Maya, en cambio, no se percató del efecto que habían tenido sus palabras sobre su padre, o no quiso darse cuenta, pues siguió hablando como si nada. Me solía esconder detrás de una de las vallas publicitarias que había en la esquina, y os observaba a ti y a mamá con esa gente tan rara. Una especie de pánico mezclado con asombro se reflejó en los ojos de su padre. No quería escuchar lo que suponía que venía a continuación, así que apoyó su cabeza sobre las manos para taparse los oídos con sus palmas y empezó a negar con la cabeza, hasta que no pudo más y estalló. No, mi niña. ¿Pero cómo se te ocurrió ir tú sola hasta ese nido de ratas? Regañó sobresaltado su padre. Maya encogió los hombros con indiferencia y respondió con total naturalidad. Un día seguí a la abuela. Tenía mucha curiosidad. Siempre salía a la misma hora de casa con una bolsa llena de comida, sobre las 3 de la tarde, y volvía a las 4 con la bolsa vacía. Yo le preguntaba que a dónde iba con tanta comida y ella me contestaba que a ver una amiga enferma. A mí me extrañaba. La abuela no tenía casi amigas. De pronto se echó a reír. Menuda era. No había quien la aguantara. Tampoco me cuadraba que siempre estuviera enferma la misma amiga. Llevaba semanas así, o eso creía hasta que la vi un día por la plaza. Me acerqué a ella y le pregunté cómo estaba, y si se había recuperado de su enfermedad. La pobre mujer me miró medio ofendida y me contestó que en su vida se había encontrado mejor, que tenía una salud de hierro. Tu abuela tenía un corazón de oro, aunque lo escondiera bajo ese carácter tan fuerte y esas maneras tan brutas. Cariño, solo quería protegerte. Su padre intentó convencerla. Seguro. De eso hablaremos otro día. Del corazón de oro de tu madre, respondió Maya con cierto sarcasmo. La cuestión es que, al día siguiente, la abuela no supo qué excusa ponerme para salir con la bolsa de comida. Solo me dijo que eran cosas de mayores, y que no me metiera si no quería acabar castigada dentro del armario empotrado. Evidentemente, no le hice caso. Menuda era yo, exclamó con orgullo. Esperé a que saliera, y la seguí a cierta distancia hasta que llegó a la calle del General Plaza, donde la vi meterse en una casa abandonada
y salir poco después llorando como una Magdalena. «¡Ay, mi niña!», se lamentó su padre de nuevo. «No debiste seguir a la abuela. Era solo una niña, y esa zona era muy peligrosa. Una niña sola, criada por una mujer huraña, amargada, que la amenazaba con abandonarla si no se portaba bien. Una niña que mendigaba amor y que no sabía por qué sus padres habían tenido que ir a trabajar al extranjero. Y lo peor de todo, por qué se habían ido sin ella. Una niña que se iba a dormir todas las noches preguntándose si había hecho algo malo para merecer ese castigo. «Por Dios, hija, para. Me estás matando», imploraba su padre, totalmente destrozado por lo que estaba oyendo. «Lo siento tanto. De verdad, tanto», decía entre sollozos mientras la cogía de las manos. Maya se dejó atrapar las manos, esperó hasta que su padre dejara de llorar y prosiguió hablando con total tranquilidad. «Padre, sé que lo sientes. Os perdoné a ambos. Te cuento esto, no para torturarte, sino para que sepas cómo me sentía y por qué necesitaba hacer lo que hice», dijo para tranquilizar a su padre. «Como te iba diciendo, vi a la abuela salir de esa casa en ruinas. Me extrañó tanto verla llorar, a ella, a esa mujer tan dura e incapaz de mostrar el más mínimo sentimiento». Maya interrumpió el relato. Estaba sedienta, así que agarró la botella de agua que había en la mesa y se llenó un vaso. Me escondí en la esquina de un edificio cercano hasta que la vi marchar. Bebí un trago de agua para poder continuar. Tenía tanta curiosidad por ver qué o quién había dentro. Así que fui rodeando la casa hasta que encontré una ventana abierta, justo en la parte de atrás, donde la estructura estaba en mejores condiciones. Y os vi, a ti y a mamá, tumbados en un raído colchón lleno de manchas, sobre un suelo lleno de inmundicia y jeringuillas usadas. Las paredes de la habitación estaban desconchadas y negras por el moho. Había una especie de madero que tapiaba la salida y junto a él un viejo radiocassette por el que se oía a todo volumen una canción. No sabía quién era el grupo que cantaba. Como si importara mucho, ¿verdad?, se preguntó a sí misma en voz alta. Ya no miraba a su padre. Estaba absorta, inmersa por completo en sus recuerdos. Tenía los ojos cerrados, las caras relajadas, como si estuvieras durmiendo un plácido sueño. Su padre estaba conmocionado por lo que estaba oyendo. La historia que estaba contando su hija era una auténtica historia de terror, en la que él era también el protagonista. Y en sus peores pesadillas hubiera imaginado la escena que se estaba representando esa noche ante él. El relato de una niña de 10 años le había congelado la sangre. La vida había sido muy injusta con su hija. Ahora más que nunca se daba cuenta del daño que le había ocasionado. Se sentía sucio, indigno de estar a su lado y llamarla hija, pero también sentía que tenía una deuda con ella que no podría pagar ni aunque viviera 1000 vidas, y precisamente con su vida quería devolver lo que unos irresponsables padres le habían arrebatado a su pequeña, su felicidad. «Te juro, hija, que jamás me perdonaré lo que tuviste que ver y sufrir por nuestra culpa», sentenció conmovido su padre. «No me volveré a separar de ti, nunca más. Fue tal mi alegría al veros al fin, después de tantos meses y saber nada de vosotros», prosiguió Maya como si no hubiera escuchado las palabras de su padre, «que estuve tentada de saltar por la ventana y abrazaros, pero de repente un hombre extraño entró en la habitación y os despertó. Gruñíais y os movíais torpemente como si fuerais zombis. Tuve miedo. Después, ese hombre sacó una especie de estuche negro y os pinchó a los dos en el brazo con una jeringuilla, primero a mamá y luego a ti. Era como si os hubierais transformado. No erais mis padres, erais dos extraños. Me asusté tanto que salí corriendo con los ojos cerrados hasta llegar a la casa de la abuela. No sé cómo no me maté». Maya dejó de hablar. Se sentía incómoda en la silla, así que se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del comedor. Solo paró para beber un poco más de agua. Los ojos de su padre siguieron con triste ternura el movimiento de su mano al coger el vaso y llevárselo a la boca. Los años habían caído sobre él como un torrente y le habían encogido. O así le pareció a su hija cuando giró la cabeza y vio a su padre con esa expresión de profundo pesar en su cara. Nunca le conté nada a nadie de lo que había visto. Una semana después, volví al mismo barrio. Os observé, pero a distancia, desde la otra acera, escondida. Entrabais y salíais, tú y mamá, de esa casa en ruinas. Os estuve vigilando durante un mes sin que os dierais cuenta. A veces discutíais en plena calle o parabais a los coches que pasaban para pedirles dinero. Creo recordar que un día hasta me atreví a lanzaros a través de la ventana algunas monedas, confesó enternecida por su ingenuidad de niña. Maya respiró profundamente y siguió, pero un día ya no os volví a ver más. Incluso me atreví a entrar en la casa. No había nadie. Os habíais marchado.
Asustada le conté todo a la abuela y me dijo muy enfadada que habíais tenido un accidente mortal en coche. No sé si me dijo eso como castigo por desobedecerla, pero al ver mi cara de horror, enseguida intentó arreglarlo diciendo que venís a buscarme cuando tuvo lugar el fatídico accidente y que me queríais mucho. Pobre mujer. Su manera era buena, reflexionó para sí Maya. Ahora me parece que esa última mentira fue la más hermosa de las verdades, acabó diciendo ensimismada. Su padre se levantó poco a poco de su silla y fue directo hacia su hija para darle un abrazo. Maya no se lo esperaba, así que su primera reacción fue la de apartarse, pero enseguida cedió al impulso del contacto de unos brazos con los que llevaba soñando desde la infancia. Desde que se habían reencontrado, casi un año ya, ella había evitado este momento. Su padre siempre intentaba acercarse para acariciarla o darle un beso. Hasta el momento, ella había mantenido las distancias. Sin duda, aún quedaba en su interior demasiado dolor y rencor reprimidos. En cambio, ahora se dejó llevar y se entregó con todo su corazón al padre que una vez tuvo y perdió. Quizás al abrirse al recuerdo, a la memoria sepultada, había conseguido en parte sanar la herida que le quemaba por dentro. Entonces empezó a llorar como nunca antes lo había hecho. Lloró como la niña asustada que fue, como la adolescente enfadada que llegó a ser y como la adulta triste y melancólica en que se había convertido. De entre las lágrimas de dolor y resentimiento surgían como un torrente imparable la esperanza y las ganas de vivir. Fue tal el estallido de felicidad que empezó a reír también. Su padre, contagiado por las emociones y estado de ánimo de su hija, lloraba y se reía al mismo tiempo. Al final acabaron los dos riendo a carcajadas y tumbados en el sofá. Por esta vez la risa venció al llanto. A ver, consiguió decir a duras penas su padre, todavía contagiado por la risa de su hija. A todo esto, ¿qué quieres que te contara? Y continuó riendo aún con más ganas. Maya dejó de reír. Lo pensó unos segundos y dijo: Nada, papá. Por hoy he tenido suficiente. Mejor lo dejamos. Seguiremos hablando mañana. Estoy muy cansada. Y bostezó ostensiblemente. Su padre se calló, le dio un beso en la mejilla y después la abrazó. En el fondo sabía qué quería oír su hija. ¿Qué le pasó a mamá? La pregunta estalló dentro de su cabeza como un trueno en la tormenta opacando el sonido de su risa. Un pasillo blanco, de un blanco pálido y mortecino, era cauce de un río humano de ida y vuelta, cuyos afluentes eran las puertas de especialidades médicas y visitas de urgencia. En esta corriente de enfermedades estaba sentado en una butaca de espera un nervioso y aprensivo padre que no paraba de mirar una puerta cerrada, premeditadamente vetada para él. Este pórtico infranqueable tenía grabado el siguiente nombre: Doctora Julia Ruiz Pousa, y una especialidad: oncóloga médica. A pesar de sus súplicas e insistencia, su hija no le había dejado entrar a la consulta. Quería estar sola cuando supiera los resultados de la biopsia. En parte era normal. Estaba acostumbrada a cuidarse sin necesidad de ayuda y había desarrollado un sentido de la independencia patológico. Aún así, su padre intentó convencerla para que le dejara pasar con ella. No hubo manera. «Tan cabezota como su madre», dijo en voz alta su padre apretándose las manos con nerviosismo. «Joder, debía haber entrado», se reprochó y miró desafiante la puerta de la consulta. De repente, tomó una resolución. Entraría aunque ello significara que Maya se enfadara con él y no le volviera a hablar en años. Era su hija, y él como padre debía estar en un momento tan difícil como este. Saltó de su asiento y se dirigió decidido hacia la puerta de la consulta, pero cuando estaba a escasos centímetros del pomo, se abrió de golpe la puerta y apareció la doctora y su hija. Las dos se sorprendieron al verlo tan cerca. No obstante, poco después la sorpresa se transformó en indulgencia en la cara de la doctora y en resignación en la de Maya. «¿Qué pasa? ¿Qué han dicho las pruebas?», preguntaba su padre a una y a otra, y a las dos a la vez, presa de un nerviosismo que iba en aumento al ver el rostro de su hija y la expresión de la doctora. «Bueno, les dejo solos para que hablen», dijo la doctora. «Maya, ya sabes, me puedes llamar cuando quieras si tienes alguna duda o apoyo psicológico». «Gracias, doctora, por todo». «No creo que haga falta. Hasta luego», respondió Maya de forma mecánica, casi aséptica. Su padre la miró directamente a los ojos y supo al instante cuál era el diagnóstico. Había aprendido a tratar a su hija. Era una persona a quien no le gustaban los rodeos ni las medias tintas. Así que le espetó sin contemplaciones. «¿Cuánto te queda, hija?» «No están seguros. Puede ser que sean 6 meses. Dudan que llegue el año». «Tu humor es muy grande», contestó su hija mientras lo cogía del brazo y lo guiaba con paciencia
hacia la salida del hospital comarcal. Los dos subieron al coche. Su padre conducía, pues Maya no se veía capaz. No podía sostener el volante con fuerza. Durante un rato no se dirigieron la palabra. «No, papá. No vayas por aquí», rompió el silencio su hija. «No me lleves a casa. No quiero estar encerrada. Vayamos a la playa, por favor. Sé que está lejos, pero tengo ganas de ver el mar. No sé si lo volveré a ver», dijo Maya a media voz, con la mirada perdida, mirando las azoteas de los edificios que pasaban delante de la ventanilla del coche. «Claro, amor. No te preocupes. Vamos a donde tú quieras. Pero no digas eso. Lo verás las veces que tú quieras», se apresuró a decir su padre con determinación. «Iremos a otros doctores. Pediremos a otras opiniones. No vamos a rendirnos tan pronto. No es propio de ti. No permitiré que te mueras, hija», dijo con rabia. Apretó con fuerza los dedos sobre el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos y tomó la salida más cercana a la costa. Las olas lamían la arena blanca de una playa de abril. Los dos se sentaron uno al lado del otro, con la cara mirando al mar, en silencio, respiraban profundamente con los ojos cerrados. En perfecta sincronía se dejaban acariciar por un sol primaveral. «No quiero morir, papá», soltó su hija de repente. «Me quedan tantas cosas por hacer, tanto por vivir, amar, reír, llorar». Maya se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar desconsoladamente. Su padre se acercó y la abrazó con fuerza, meciéndola entre sus brazos como cuando ella era un bebé, y él era todavía una persona que no había sido rota por malas decisiones y peores resultados. «Pasaremos esto juntos. Verás, saldremos de esta. No te preocupes. Estaré siempre a tu lado, pase lo que pase», susurró como en una canción de cuna. Maya deshizo levemente el brazo paterno, alzó la vista hacia ese hombre al que tenía abrazado y sintió un amor como nunca lo había experimentado antes. «Gracias, papá. Me alegro mucho de que estés aquí conmigo. No querría a nadie más en este momento. Te quiero», dijo al fin su hija y retornó a la seguridad de su abrazo. Qué cruel y maravilloso podía llegar a ser la vida. Llevaba tanto tiempo deseando que su hija le dijera esas palabras, pero ahora, en las circunstancias en las que se hallaban, resultaban tan dolorosas, así que no pudo hacer otra cosa que abrazarla con más fuerza, por lo que no se habían dicho durante años, por lo que no habían vivido y compartido juntos, por ese deseado «te quiero», por ese último año, por ese cruel y maravilloso momento. «Yo también te quiero, hija», repitió conmocionado su padre. Ambos se mantuvieron abrazados, escuchando las olas del mar, las gaviotas y el viento, deseando que este momento fuera eterno. «Papá, ¿te acuerdas qué canción sonaba en la radio el día que os volví a ver a ti y a mamá? Estabais tumbados en ese colchón muriento, soñando, y la música estaba muy alta, en el radiocassette. ¿Te acuerdas, papá?» Maya hablaba despacio, con esfuerzo, como si le costara articular las palabras. «No, hija, no sé, ¿cómo me voy a acordar si han pasado casi 20 años de eso?», respondió aturdido su padre por la pregunta. Su hija se incorporó con dificultad a la cama de su habitación, se quitó el tubo del respirador de la nariz y le dijo triunfante: «Take on me», y acto seguido se dejó caer sobre el colchón exhausta por el esfuerzo. «Por favor, Maya, no te quites el tubo», dijo alarmado su padre y le ayudó a colocárselo de nuevo. «Era la canción favorita de tu madre», confesó a regañadientes. «Qué curioso. Y la mía. Take on me», tatareó como en un sueño. Maya se durmió poco después, para no volver a despertarse nunca más. Llovía suavemente bajo la sombra difusa de un olmo mecido por el viento. El hombre recostó la cabeza en la corteza del árbol. Respiraba despacio y con dificultad, pues le había costado un mundo llegar hasta allí, pero ahora sabía que había valido la pena. Desde donde él estaba se veía perfectamente la tumba de su hija y a la vez se resguardaba de la persistente lluvia. Había anochecido en el pequeño cementerio. Todos habían ido y lo habían dejado solo. «Perdona, hija, pero no aguantaba más», pidió disculpas a su padre. «Me hago mayor y ya no aguanto mucho de pie», se lamentó y buscó una postura más cómoda sobre las raíces del gran árbol. Se quedó ahí, como un perro al que se le ha muerto el amo, velando la tumba de su hija. Nadie había conseguido convencerle de que era tarde, de que se fuera a casa a descansar, de que mañana sería otro día, de que volviera más tarde, de que la vida sigue. Al final, lo dejaron estar por imposible. Cerraron el cementerio con él dentro, pensando que más pronto que tarde entraría en razón,
y avisaría al guarda para que le dejara salir. Lo que nadie sabía era que estaba cumpliendo un juramento. Take on me, tatareó el padre antes de dormirse, mecido por un viento que no era capaz de aligerar la carga de los años y el sufrimiento de la vida.